Hola, buenas tardes, Colombia. Muchas gracias al Pacto Mundial Colombia por invitarme a su congreso anual. Tuve la suerte de asistir hace creo que fue el último que vivimos presencialmente y espero que muy pronto pues lo podamos repetir y volvamos a la nueva normalidad, o más bien quizá pues debemos de evolucionar y reinventar la normalidad. Si os parece, empiezo por presentarme. Soy José Lindo y empecé en el mundo climático en 2004, especializado en naturaleza, y a partir de 2007, cuando el IPCC ganó el Premio Nobel de la Paz por avisarnos de las tremendas amenazas que significaba, pues cambié de naturaleza, que ahora es un poco contradictorio, pero ahora os lo explicaré, de naturaleza a clima. En ese momento pues, tuve la suerte de participar en la evaluación de los ecosistemas del milenio, que fue el preanálisis de los objetivos del milenio. Luego, posteriormente, sabéis que nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en base a este documento anterior. Y mi trabajo en esa evaluación, estamos hablando de 2007, 2008, pues hace muchos años, pues mi escenario era el escenario positivo. Se supone que teníamos que soñar con él porque los datos eran bastante negativos en esa época. Hoy son mucho peores. Pero bueno, también en ese escenario lo que soñábamos, y creo que ha ocurrido, es que había una revolución industrial, una revolución de la tecnología, y que acompañada por una evolución o una despertar de la conciencia por parte de la sociedad, digamos, no solamente los países o las ONGs, que en esa época eran los que tenían digamos que su misión era conservar este planeta, y sino también iba a venir por parte de las corporaciones, inversores y sobre todo los ciudadanos. En este escenario, pues este avance de la tecnología, la verdad es que me vi muy seducido por ella. Estuve trabajando aún para redactar partes del Acuerdo de París y también unido a Naciones Unidas como consultor y para varios países y ONGs. Me vienen a llamar algunos Gandalf el Gris, porque tengo como un poquito de cada una de las partes. Y lo que he aprendido es que el sector privado, somos muy rápidos, el sector privado entendido como los ciudadanos, las ONGs y las corporaciones, somos mucho más rápidos a tomar acuerdos y a llegar a compromisos como comunidad, como movimiento, que los propios países y sus gobernantes, que tienen una serie de presiones, y es muy complicado que en una cumbre del clima como las que hemos vivido desde el Acuerdo de París en 2015 en París, pues se lleguen a acuerdos firmes, sólidos para descarbonizar la economía. Entender que son 190 y unos poquitos países, tiene que ser por consenso total. Es difícil. Imaginémonos siempre pongo el mismo ejemplo, si en tu comunidad de vecinos, cuando hay que pintar el edificio o hay que arreglar el ascensor, no consigues no consigues llegar a un acuerdo, imaginémonos cómo es en los países. Entonces, pues bueno, voy a enfocar mi presentación en Climate Trade, que es mi última aventura, mi bebecito, junto con mi socio Fran Benedito, que nos conocimos porque para montar esta corporación yo estaba en ese momento, esta startup, perdón, yo estaba en ese momento trabajando de consultor también para varios gobiernos y nada, me llegó con la revolución. Para mí era una revolución de que el mundo de las criptomonedas en ese momento, porque anteriormente fuimos Climate Coin, las criptomonedas y el blockchain podrían ser utilizadas para luchar contra el cambio climático. Y bueno, pues ¿qué somos? Somos como veréis en esta diapositiva, en la fotografía, somos una especie de Booking o de Amazon o del mercado climático, de los mecanismos de compensación climático. Albergamos proyectos de mitigación y de adaptación, de biodiversidad, de energía renovable, y ponemos en contacto al originador, al de origen, a esa comunidad que está conservando la Amazonía, a esa empresa que está instalando molinos eólicos o paneles solares, o esa ONG que está conservando la biodiversidad.
les ponemos en contacto con las grandes corporaciones que quieren descarbonizar su actividad y que quieren cumplir con sus compromisos en el alcance 1, 2 y 3. Es un poco lo mismo, empezamos por la compensación de emisiones, pero nuestro enfoque no es solo ser si no seríamos carbon trade, somos climate trade, ¿no? Somos un mercado para el clima, con todo lo que eso significa. Y no somos un mercado deshumanizado, como podéis ver, que se basa en un exchange de commodity. Nos da un poco de miedo que eso pueda llegar a ocurrir. Como veis en nuestra plataforma, apostamos porque cada crédito de carbono que vendemos en nuestra plataforma cumpla también con otro ODS. Entonces, me parece que el Pacto Mundial es un gran aliado para nosotros, porque también tiene una visión 360, ¿no? O sea, es igual de importante la educación que la mitigación del cambio climático, en mi opinión. Yo preferiría, si yo tuviera que elegir un KPI para lograr que esto salgamos adelante con esta extinción masiva que estamos viviendo con la biodiversidad y amenazas, yo creo que el KPI perfectamente pueden existir 3. Uno podría ser la tonelada de carbono evitada y mitigada o secuestrada, reducida. Luego es el dinero, evidentemente. Hace falta dinero para todo esto. Yo creo que las startups somos un nuevo canal de captación de fondos. Hoy mismo estaba viendo aquí ponencias sobre el BlackRock, que está avisando de que los 1000 próximos unicornios van a ser empresas climáticas con tecnología climática. Y la verdad es que creo que el tercer KPI importante que yo siempre veo es la educación. Hora de educación, hora de sensibilización, hora de seducción. Creo que hay una labor importante de poder lograr que se sumen empresarios, que importe el dinero y las toneladas evitadas, pero que lo que importe también es la intención de cambiar y la intención de poder pues, dejarle un mundo mejor a nuestras familias. Y digámoslo, o sea, es un negocio verde, ganando dinero y pudiendo darle retorno a nuestros inversores y pudiendo competir de una manera bastante, igualar, ¿no?, esta competitividad con nuestros competidores corporativos, porque lamentablemente el que no esté pensando en ser carbono neutral y cero emisiones probablemente no va a existir en el año 2030. Como veis, el blockchain, Acciona es uno de nuestros grandes aliados, pero en Colombia, por ejemplo, me encantaría, si hubiera cambiado esta diapositiva para poneros el proyecto colombiano, os lo lamento, pero tenemos grandes proyectos en Colombia, como por ejemplo Bichada. Es un proyecto, uno de los primeros proyectos forestales colombianos que tuvo la certificación Gold Standard. Y bueno, pues ¿qué hace blockchain? Pues trazamos todo, desde el inicio del proyecto, cuántos fees gana el desarrollador del proyecto, cuánto dinero ganamos nosotros siendo intermediarios. Esto es una revolución en los mercados de carbono, porque anteriormente lo que ocurrió es que grandes operadores bastante opacos compraban créditos de carbono a precio bajo y luego los vendían a precios muy altos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el impacto negativo del cambio climático lo sufrimos toda la sociedad y todos los ciudadanos del planeta, descentralizamos el impacto negativo, pero estábamos centralizando los beneficios en 15, 20, 30 corporaciones o fondos o entidades financieras. Y bueno, pues yo creo que hemos sido parte de una revolución que es la transparencia. No importa decir que vas a ganar dinero con una transacción, eres un intermediario. También dedicamos tiempo y talento y hemos invertido mucho dinero en una plataforma, merecemos nuestro fee, pero yo creo que tanto el comprador, que es una empresa contaminante, como el que desarrolla el proyecto de mitigación, se merece saber cuánto dinero gana cada uno. Y sobre todo una gran ventaja es que hemos automatizado, en Colombia es un gran ejemplo con nuestros compis de Coregistry del grupo ISA, hemos automatizado la cancelación de esos créditos de carbono en el registro. ¿Esto qué significa? Que anteriormente lo que ocurría es que muchas veces vendían los créditos 17 veces, ¿no?, hasta que se sabía de un caso de corrupción. ¿Qué ocurre? Que las empresas que compraban esos créditos, que no existía la mitigación en sí, o sea, no había habido una mejora del clima gracias a ellos, tampoco lo decían, porque significaba decir que habían estado haciendo greenwashing. Esta automatización entre nuestro marketplace y los registros
y otros operadores de tecnologías disruptivas, me parece que es otra de las grandes cuestiones a comentar de Climate Trade. Como bien sabéis, os he hablado de proyectos de mitigación, os he hablado de proyectos de biodiversidad. Siempre entendemos como ese proyecto amazónico o donde se conserva, o esos molinos eólicos, o por ejemplo, en este caso, es esto es Climate Works. Esto es un sistema de Carbon Capture and Storage, de secuestro de carbono en el aire, ¿no? Tecnologías que vienen, en este caso creo que es Suiza, pero que a mí realmente me dan un poquito de temor, ¿no? Porque pueden ser muy eficientes a la hora del KPI de toneladas de carbono descarbonizada, pero en países como Colombia o en África o en Latinoamérica, destruir empleo verde. O sea, creo que aquí hay un debate que es lo que también me gustaría que pensáramos, ¿no? Es como somos homo deus, como el famoso libro. ¿Nos pensamos que gracias a la tecnología podemos hacer lo que queramos? ¿O esto es un giro hacia el ecologismo y hacia saber que lo importante es la madre tierra y que tenemos que decrecer y que tenemos que generar empleo verde? Yo creo que este es al menos mi porqué, ¿no? Yo por qué me levanto por las mañanas, me levanto pues por esto, ¿no? Para intentar descarbonizar, luchar contra el cambio climático, que me parece que ya no es un término adecuado. Nos tenemos que adaptar al cambio climático. Y fruto de ello, pues hay que ir con una extrema precaución respecto a tecnologías o startups que quieren una interdependencia y que quieren ayudar a las comunidades y que quieren justicia climática, que se llama, y otras startups, otras tecnologías que básicamente lo que quieren es mantener esa distancia norte-sur. Estamos empezando en esto, no es momento de poder juzgar a nadie, pero tenemos que estar sabiendo que el principal sumidero de carbono natural que existe y ya ha existido es la naturaleza. Y no solamente la naturaleza en un enfoque de árboles o bosques, no, la naturaleza, como os voy a contar ahora, pues también puede servirse de tecnologías como el mar, las algas. Ahora voy a contaros. Aquí en esta diapositiva, como podéis ver, viene un poquito el contexto de lo que os contaré ahora, que es Biomitech y BioUrban. Es un gran aliado que forma parte de la plataforma y que nosotros podemos poner en contacto a cualquier compañía, ciudad y país que quiera operar su tecnología, mejor dicho, porque como os he dicho, somos como un puente entre los grandes innovadores y las organizaciones. Mueren muchas personas por contaminación. El 91% de la población mundial respira aire contaminado y eso, pues, eso no es fruto del CO2 como gas. No es un gas muy contaminante dentro, aunque sí que existen estudios que nos están empezando a justificar que padecemos cáncer, muy probablemente sea por otras metales, por otras partículas pesadas. Los dispositivos BioUrban, voy a pasar un poco a mostraroslos para que lo entendamos. Los dispositivos BioUrban, que tienen una vocación de secuestrar CO2 y partículas pesadas en las grandes ciudades, aunque justo esta foto es en México y no es muy ciudad, pero aquí, como veis, hay unas algas. Esas algas lo que hacen es que ayudan al secuestro del CO2 como 368 árboles. Aquí nuestro paradigma es el mismo de la justicia climática. ¿Dónde no puedes plantar todos los árboles que quieres? En las ciudades. En las ciudades no puedes plantar todos los árboles que quisieras. Es imposible prácticamente generar un bosque, un parque central donde se secuestre toda la contaminación. Aquí es donde una startup disruptiva como Biomitech pues nos da una solución donde pues podemos estar instalando estos aparatos y realizando un monitoreo de la contaminación, del secuestro que se está realizando, totalmente autosuficiente. Y la verdad es que llegando, los árboles no son capaces de secuestrar estas partículas pesadas que son malas para la salud. Y claro, esta es lo que la justicia que debemos de ir es defender. Tenemos que defender esta justicia climática donde las startups pequeñitas puedan ya acceder a las grandes corporaciones sin que tener que estar
digamos que ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Ya nadie quiere hacer una compañía, una startup, una tecnología para venderla. De verdad quieren cambiar el mundo, ¿no? Y si lo pueden cambiar con el apoyo de una gran empresa multinacional, está bien, pero tampoco quieren ya vender sus compañías. Son gente que como podéis ver, han pasado prácticamente desde su carrera profesional trabajando en esto y en sus algas las conocen toda la paleta de Pantone del verde. De verdad es apasionante hablar con científicos que están desarrollando este tipo de tecnologías y este tipo de startups. ¿Qué hacemos desde Climate Trade? Pues bueno, pues lo que somos su brazo comercial. Yo creo que eso es un gran avance. Gracias a nuestra tecnología, pues también somos una startup muy pionera. Y cada uno, aquí en España decimos zapatero a sus zapatos, no sé si en Colombia también, pero realmente creo que esta es la interdependencia que necesitamos. Necesitamos que la ciencia acelere muchísimo, mucha inversión para los nuevos proyectos disruptivos que secuestren gases de efecto invernadero y perjudiciales muy rápidamente, y es muy difícil compaginar esa digamos que esa investigación y desarrollo con la comercialización, ¿no? Y aquí es donde hemos generado un gran partnership y una gran alianza. Muy probablemente yo creo que al final desde Climate Trade estamos defendiendo digamos que el mercado global del carbono funciona de una forma demasiado global. O sea, una empresa colombiana tiene un impuesto y puede compensar, debe compensar, bueno, en Colombia, pero hay otras empresas latinoamericanas que como no tienen un mercado de carbono regulado, un mecanismo o un impuesto, pues vienen a comprar empresas en el extranjero. Créditos en el extranjero, perdón, o las propias empresas españolas, pues muchas ocasiones la huella de carbono que realizan en Colombia la han estado compensando en Perú o en México. Desde Climate Trade lo que estamos impulsando es esa certificación de compensación en origen. Tenemos un gran caso de éxito inicial con EcoRegistry, según conectamos con ellos, pues nos dieron toda su oferta de créditos, que es lo que está ocurriendo. Nos hacen la debida diligencia de los créditos de carbono que nosotros luego comercializamos. Y nada, nos contaron muy gracioso que el desarrollador del proyecto, que era yo lo conozco como Carbono Ganado, pero sé que se llama Pablo el director, pero ahora no recuerdo su entidad, lo lamento. Pero básicamente una empresa líder española en movilidad, Cabify, que es cliente nuestro, pues él fue el primero que empezó a ver que tenía que compensar no toda su huella de carbono en un único proyecto, sino repartir toda esa compensación a lo largo de todos los lugares donde opera, ¿no? Y en Colombia, pues compensó su huella de carbono colombiana con este proyecto. Yo creo que esa es la gran visión y esa es la gran oportunidad. Y las startups somos parte de la solución, evidentemente. Esto, perdona, que ya no tiene, esto es una parte comercial, pero realmente creo que las startups somos parte de la solución, somos muy disruptivas y tenemos una velocidad que no tienen las grandes corporaciones, con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Hay mucho talento. Yo creo que el talento ya no quiere operar con terceros, sino que quiere tener su propia startup. Yo creo que en la unión de las grandes corporaciones con las startups, ese talento y favorecido por los gobiernos, vamos a ser sobre todo también una gran fuente de inversión. Yo creo que ahora mismo cuando tenías que hacer donativos, yo cuando empecé el concepto era un donativo de verdad. Y muy probablemente la responsabilidad social corporativa al principio era un patrocinio, lo sabéis, y progresivamente ha ido evolucionando hacia ser parte del alma de la compañía. Y yo creo que las startups somos una nueva oportunidad de que exista la inversión de impacto, startups climáticas. Esta inversión de impacto es mucho dinero, es algo que necesitamos. Necesitamos de esas personas que prefieren invertir un capital y luego obtener un retorno por él con justicia y éticamente y generando un impacto positivo. No creo que podamos resolverlo sin las startups. No creo que los países puedan resolverlo solo. No creo que las corporaciones más tradicionales y que tienen, aunque están sumándose a la ola de la disrupción, pero necesitamos de las startups y del talento y de la gente joven y sobre todo una gran propuesta
creo que hay que hacer esa transición desde la universidad hacia ya empezar a trabajar una maestría o la propia universidad, empezar a trabajar con una vista puesta en crear tu propia compañía. Serás una startup al principio y luego pasarás a ser una pyme y muy probablemente pues luego segura vas a ser una gran empresa si decides venir hacia el verde, porque ¿qué mayor demanda existe que sobrevivir, no? O sea, a mí cuando me dicen, hace muchos años cuando íbamos a levantar capital para startups de tecnología, me decían, pero bueno, pero eso tendrá un retorno. Y yo, bueno, pues si queremos sobrevivir a la amenaza de la sexta extinción masiva, pues va a tener mucha demanda. Y muchísimas gracias. Aquí tenéis, bueno, es el correo de mi socio y CEO, perdonad, en la pantalla. Me gustaría acabar poniéndose un vídeo de Climate Trade para que podáis ver la plataforma. Me parece que tengo que cambiar de aquí y pulsar en... A ver, perdonadme un segundo y pongo... Y abro la pantalla al máximo. Toda esta explicación creo que ahora mismo lo vais a entender con un vídeo que acabamos de realizar para la COP. Disculpar que está en inglés, pero... You are here, on the brink of a new era that finally brings technology in line with our planet's needs. Meet Climate Trade. Climate Trade is the first climate marketplace that enables companies to take direct action in the fight against global warming like never before. Our platform brings together the biggest sustainability projects in the world and guarantees investment and real cross-cutting impact contributing to the SDGs. These investments allow our clients to meet their environmental commitments by offsetting their carbon footprint. Our API also allows complete integration with our clients' platforms so that their users can also offset their emissions and at the same time reinforce their corporate social strategy. Blockchain is the transactional revolution that has opened the doors to a fairer world and is the technological driving force chosen by Climate Trade for its unprecedented traceability of operations, removal of bureaucracy, and commitment to transparency. You are here, on the brink of a new era that finally brings technology in line with our planet's needs. Join us for this transformation. Se me han puesto las pelos de punta, supongo que será. Pero que han hecho un gran trabajo. Muchas gracias a nuestro equipo de comunicación y marketing. Nada, quedamos a vuestra entera disposición. Sabéis que todos los socios y asociados del Pacto Mundial podéis acceder a Climate Trade de manera gratuita. Todo el mundo puede acceder de manera gratuita, pero los que seáis firmantes del pacto vais a obtener un descuento en vuestras operaciones y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.